Saludos, mis hermanos queridos desde Asunción, Paraguay. En este momento estoy transmitiendo para la apertura de el programa Potenciales Misioneros en Plantación de Iglesia de la Dirección Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios del Perú. Samuel Rodríguez, misionero venezolano sirviendo en este país de Paraguay, les saluda. Este día, jueves 26 de febrero del año 2026, estoy enviando esta clase grabada, ya que no puedo estar presencial con ustedes, en vivo con ustedes, ni siquiera a través del Zoom, pero por esta clase voy a compartir el primer módulo de nuestro proceso. Y un saludo a todo el liderazgo, un saludo a todos los potenciales misioneros y un saludo a todos nuestros hermanos allá en Perú, desde aquí, desde Paraguay. Entonces vamos a compartir con ustedes entonces este primer día de nuestra clase de hoy y vamos a ir compartiendo lo que queremos compartir con todos ustedes. Nuestra primera clase de los módulos de plantación de iglesia. Y con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando este tema. Bueno, la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesia, ¿verdad? Nuestra meta, nuestro servicio es plantar, mentorear y discipular. Nuestro propósito es que somos la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesia que fue creada por la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios en el año 2015 con el fin de servir al mundo hispano en la plantación y el desarrollo de iglesias saludables. Nuestro objetivo es buscamos apoyar en forma estratégica a las iglesias hispanas en la creación de estructuras propias de plantación de iglesias, brindando herramientas y asesoría para movilizar a los creyentes y generar nuevos espacios de servicio en cada congregación. Eh, Tenemos un texto lema de muchas personas, ¿verdad? Que es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. En esta tarea de cumplir la gran comisión tenemos dos desafíos, ¿verdad? Muy importantes que están enmarcados en la gran comisión. Número uno es hacer discípulos, que es el verbo central de esta tarea, ir y hacer discípulos. Y el número dos es la visión misionera global, es decir, hasta dónde llegamos con nuestro trabajo, con nuestra misión, y dice a todas las naciones. Por eso se habla de la visión misionera global. Hacer discípulos, si tener en cuenta la visión misionera global, por supuesto es importante, pero no vamos a poder alcanzar el deseo del corazón de Dios, que son las naciones, hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Y tener una visión misionera global, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin entender que es necesario hacer discípulos. Entonces las dos son necesarias en este caso. Entonces, tenemos buenas noticias ya de nuestros líderes en cuanto a plantación y en cuanto a misiones. Se habla de más de 5.000 plantadores de nuevas iglesias en los últimos años y se habla de cientos de potenciales misioneros que van a ser enviados en los próximos años de los diferentes países. Pero entonces aquí tenemos dos perspectivas. La primera es plantadores de iglesia, ¿verdad? Que nuestra meta es que sean plantadores de iglesia y que ellos sean semilleros de misioneros. Así, cada plantador de iglesia puede ser un posible misionero o debe tener una visión misionera. Entonces,
Cada plantador, sí, todos los plantadores son un semillero de misioneros. Sería ideal porque una persona que planta una iglesia en su país, en su ciudad, sería un excelente candidato para ir a otro lugar a plantar iglesias. La segunda perspectiva son los potenciales misioneros que tenemos llamado, a los que ya tienen llamado, que Dios les ha llamado, que están claros que Dios les ha llamado a ser misioneros. Pero ¿sabes qué? Necesitan una herramienta muy importante que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con la gran comisión. Y justamente es esta, ¿verdad? Que cada potencial misionero pueda ser un plantador de iglesia, pueda ser una persona que entiende, está entendido, capacitado, entrenado para ser parte de un equipo de plantación de iglesia o coordinar un equipo de plantación de iglesia. Porque la plantación de iglesia recoge el resultado del trabajo evangelístico, educativo, misionero, se recoge en la plantación de iglesia. Por eso es que surge el PMP, Potenciales Misioneros en Plantación de Iglesia. Es el programa que ustedes están siguiendo ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Por estos requisitos que hay, que todo misionero pueda ir entrenado a plantar iglesia en el campo donde Dios lo envía. Entonces, la estrategia es, con el PMP, desarrollar una alianza de trabajo con los ministerios de misiones en América Latina y Hispanoamérica, el MEC, ¿verdad? Misiones en conjunto, y los DNM, es decir, los direcciones de misiones de cada país. Y el propósito es, dos metas tenemos aquí pendientes, y es que el primero es, vamos a equipar los potenciales misioneros como plantadores de iglesia, ¿verdad? Para eso tenemos todos los materiales, toda la estrategia de CEPI, ¿verdad? Que equipar los potenciales misioneros con plantadores de iglesia. Vamos a desarrollar los módulos 2G, que es de Sembremos Iglesia Saludable, que ahí está todo un programa contenido, ¿verdad? De 12 módulos, 12 meses de trabajo, ¿verdad? De desarrollo para llegar a la plantación de iglesia. Ahí está, ¿verdad? La Operación Bernabé para plantadores de iglesia. Ahí está todo un programa que vamos a desarrollar durante todo este curso. Ahí está la malla de todos los temas, uno por uno, con todas las informaciones que necesitamos. La segunda meta es levantar entonces también plantadores de iglesia con misión misionera. Si no queremos que se levanten nuevas iglesias sin misión misionera porque van a ser una más del montón. Queremos que cada iglesia nueva que se levante ya sea perfilada, preparada, entrenada como una iglesia misionera, como una iglesia de la Gran Comisión, es decir, con visión misionera. Entonces, para eso también tenemos un recurso. Tenemos el entrenamiento de movilización misionera que se llama Iglesias de la Gran Comisión. Ese es otro tema, esa es otra cosa que vamos a desarrollar. Pero ahora es la información. Estamos claros. Las dos metas, los módulos del CEPI y por otro lado, Iglesias de la Gran Comisión. Muy bien. Entonces, con respecto a los módulos del CEPI, que es de plantación de iglesias, vamos a comenzar con el módulo número 1, que tiene que ver con análisis de comunidad. Cada módulo, estos 12 módulos, tienen una estructura de esta manera como está escrito ahí. En las sesiones tienen cuatro partes. El primero es seguimiento del módulo anterior. En este módulo no tenemos porque este es el primer módulo. Después tenemos base bíblica. En cada uno de los temas vamos a ver base bíblica. En este caso, base bíblica para el análisis de la comunidad. Y tenemos el número 3, herramientas. Vamos a dar herramientas para cumplir ese módulo. En este caso, vamos a dar herramientas para el análisis de la comunidad. Entonces, hay unas herramientas que vamos a ver. Y número 4, siempre vamos a poner una tarea práctica, porque este es un curso práctico, ¿verdad? Es teórico práctico, pero muy práctico. Si no se lleva a la práctica, no vale la pena. Entonces, hay que aplicar lo que hemos aprendido, hay que desarrollar el plan de acción y hay que apuntar a alcanzar las metas que vamos a trazar. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está en forma general el objetivo de este tema, de este módulo, que al finalizar este módulo, el plantador estará en capacidad de describir la realidad y las necesidades del contexto de su zona de plantación. Que cada plantador ya debe tener o tiene que ir ya orando y pensando, proyectando cuál es su zona de plantación. Entonces, tiene que usar las herramientas que le estamos sugiriendo para hacer este ejercicio y de practicar en el aula o en el grupo, ¿verdad? Ya en presencial, las herramientas
para análisis del contexto en su zona de plantación. Ustedes van a recibir un material, ¿verdad? Impreso para imprimir, que tiene estas figuras, ¿verdad? Tiene capacitador, parejas, grupos, individual, exposición y voluntario. ¿Por qué? Porque este curso se da presencial, en grupos presenciales, y esta dinámica se puede desarrollar de esta manera. Inclusive, cuando estemos en vivo con ustedes, en otra clase, vamos a hacer algunas de estas. Esta no, porque es un video grabado. Otra cosa que tiene estos módulos de, vamos a decir, de característica, es que también tienen cuatro tiempos, ¿no? Entonces, el primero, en el seguimiento del módulo anterior, hacemos cuatro cosas, por ejemplo. Hacemos un devocional, ¿verdad? Que generalmente lo lleva uno de los alumnos. Damos uno o dos testimonios cortos de lo que fue el trabajo que realizamos en el mes anterior. Oramos juntos, porque hay peticiones que van a estar escritas. Y vamos a entregar, vamos a pasar el reporte ABC, que es el reporte escrito de la tarea que hicimos en el mes, en el módulo anterior. En el módulo anterior tenemos unas tareas y vamos a entregar el reporte aquí, ¿verdad? Devocional, testimonio, oración y reportes. Muy bien. Ahora vamos al segundo punto de este tema que se llama análisis de la comunidad. Como ya dijimos, viene la parte bíblica. Yo lo voy a explicar de una manera rápida, por decir así, pero ustedes en grupo o ya solo pueden desarrollar mejor, ¿verdad? La base bíblica, estudiarla más profundamente, pero aquí quiero por lo menos introducirla, ¿verdad? Aquí con mi Biblia en la mano, te puedo decirle por lo menos que nosotros tenemos en la base bíblica para este tema, tenemos la parte relacional urbana y tenemos la parte geográfica local, donde estamos ubicados. En la parte relacional tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, está el de Lucas capítulo 5, versículo 27, ¿verdad? Ese es Lucas capítulo 5, versículo 27, ¿verdad? Tenemos aquí que es la historia de un hombre llamado Leví. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, estamos hablando de Jesús, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, a Jesús, ¿verdad? Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, ustedes están viendo que Jesús era un hombre público, un hombre que sabía relacionarse con las personas, que estaba enfocado, sabía cuál era su comunidad a la que él quería alcanzar. Y por eso él estaba claro que tenía que irse con ellos, ¿verdad? Por supuesto, a lo que él estaba haciendo, tenía bien enfocado cuál era el propósito. Por eso había llamado a Leví para hablarle del plan que él traía. Entonces, hay un tema relacional. Cuando analizamos la comunidad, necesitamos entender que es importante las relaciones que vamos a desarrollar allí. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 34, también está una historia muy interesante, donde hay un hombre llamado Cornelio, perdón, ¿verdad? Que estaba en Cesarea, y dice que era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, en el versículo 9 dice, en el capítulo 10, versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y ahí es donde Pedro tuvo una visión de que tenía que ir a la casa de Cornelio. Hay todo un tema ahí para explicar que él no quería, después Dios le explicó por qué, pero eso fue una bendición. Si Pedro no entiende eso y se va a la casa de Cornelio, entonces no puede desarrollar la tarea que él tenía que hacer. Es importante ir a donde están las personas y relacionarse con ellos, ¿verdad? Y donde se relacionan con ellos. Después también está el libro de Lucas, capítulo 19. Tenemos también una historia muy interesante que todos conocemos, que es la historia de Zaqueo. Recuérdense, Jesús estaba caminando
por allá, por diferentes lugares, y se encontró, ¿verdad? Sacó 19, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús le llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo, ¿eh? Cómo Jesús era bien entendido en el tema relacional. Él quería llegar con el mensaje, él quería llegar hasta las personas para cumplir su propósito, y él se acercaba y él era bien intencional en el tema de ir por las personas y con las personas. El último versículo que vamos a leer es el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, donde habla acerca ¿verdad? De la conversión de Saulo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Cómo fue la conversión de Saulo, cómo ese Jesús, ¿verdad? Se le revela a Saulo, y después cómo es todo el proceso que Dios usa a Ananías para para llevarlo a su casa, para cuidarlo, para orar por él, para ministrarle, para que él pudiera primero servir al Señor, ¿verdad? Y ser un hombre de Dios. Pero todo esto está enmarcado en el tema relacional. Es importante que el plantador tenga relaciones, tenga conexiones, pueda conocer el lugar, pueda conocer la gente. Tiene que darse a conocer, porque antes de que las personas puedan aceptar el mensaje, deben aceptarnos a nosotros. Nosotros somos los mensajeros, somos las personas a las que ellos tienen que recibirnos y después nos van a escuchar y vamos a poder compartir la palabra de Dios. En la base bíblica de la parte de geográfico local, vamos a ver en el libro de Luke, número capítulo 13, ahí hay una historia interesante, ¿verdad? Cuando la misión de los 12 espías, ¿se acuerdan? Dice que Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, su padre enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bueno, ahí se dan cuenta que hay que tomar en cuenta la parte geográfica, y no solamente la parte geográfica, sino que hay que hacer una tarea en el aspecto geográfico, en la parte de dónde están, cuál es nuestro territorio, qué es lo que queremos llegar, dónde queremos conquistar, y eso es lo que Moisés está enviando a hacer. De hecho, en el mismo capítulo número 13, versículo ya el 17 al 20, ahí vamos a ver que dice que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o es débil, si es poco, si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, es fértil, es estéril, si en él hay árboles o no hay árboles, y esforzaos y tomen del fruto del país. Y bueno, era el tiempo de la primera uva, dice aquí, ¿verdad? Ok, qué interesante aquí, ¿verdad? Conocer el lugar también, el sitio geográfico. ¿Cómo es la comunidad donde vamos a ir a llevar la palabra, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la connotación histórica? ¿De quiénes son los que viven allí? Siempre hay algo importante que debemos conocer cuando queremos ir a un lugar a llevar la palabra, a establecer el reino de Dios en ese lugar. Entonces, hay que tomar en cuenta, según la base bíblica que estamos haciendo, que para el análisis de la comunidad es importante la parte geográfica, es decir, dónde vamos a trabajar. En el libro de Hechos, capítulo 17, otra vez, vamos a Hechos. Recuerden cuando el tema de Pablo, otra vez, que se fue a Atenas, ¿verdad? Dice que él estaba en Atenas y 17, 16, dice: y mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que confluían. Lo que quiero decirles con esto es que él se relacionó aquí, él tuvo que confrontar a la gente, pero él tuvo que conocer la gente de ahí. ¿Cuál es el contexto de ese lugar? Bueno, Atenas era un lugar complicado desde el punto de vista de la idolatría, de cómo esa gente iban detrás de dioses paganos, y él tuvo que ir ahí, tuvo que investigar, tuvo que cerciorarse bien qué tipo de personas vivían allí para poderlo ayudar o para poderles compartir la palabra. Y por último, vamos a ver otro ejemplo de la Biblia. Estamos en base bíblica.
en el libro de Nehemías, también muy conocida esta historia, en el libro de Nehemías, cuando vemos a Nehemías, ¿verdad? Que él está queriendo edificar los muros. Entonces dice de Nehemías, en cuanto a lo que él había propuesto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en base a Nehemías, ¿verdad? Versículo 11, dice Nehemías: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, mire, se fue a reconocer el lugar, geográficamente hablando. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, en la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Interesante, ¿verdad? Mire cómo él describía lo que él estaba viendo, ¿verdad? Y dice, y subí de noche por el torrente, observé el muro y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. No sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los que estaban, no, y a los demás que hacían la obra. Pero él estaba allí viendo la situación de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando, de la situación in situ, ahí en el lugar de donde Dios lo había mandado a cumplir su misión. Entonces, esta y muchas bases bíblicas nos van a servir a nosotros para nosotros saber que debemos tomar en cuenta en este primer punto, que es análisis de la comunidad, de nuestra zona de plantación, el tema relacional con las personas, el tema geográfico, ¿verdad? El barrio, de qué contexto viene, cuáles son las cosas que están allí. Y más adelante vamos a tener algunas herramientas, cómo lo vamos a hacer. Pero aquí tenemos las bases bíblicas de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Bueno, la segunda base bíblica, la segunda parte de la base bíblica tiene que ver con los círculos de influencia. Y ahí vamos a ir demarcando los círculos de los más cercanos a los más lejanos. Y ya tenemos el primero, el que está en Marcos capítulo 5, versículo 19. Recuerden que cuando ese endemoniado gadareno ya fue libertado por el Señor, en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 19, vamos a ver que cuando este hombre dice, al entrar en la barca al 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar y estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo Él ha tenido misericordia de ti. Tremendo, ¿eh? Vaya a su casa. Nuestro primer ciclo de influencia es nuestra propia familia, nuestros familiares inclusive también. ¿Verdad? Y aquí vemos un gran ejemplo. Él se fue, comenzó a publicar en Decápolis, ¿verdad? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Así que él lo mandó a alcanzar a su mamá, a su papá, a su familia que estaba ahí. Nuestro primer círculo de influencia es la familia. El segundo círculo de influencia, ya lo vimos en Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan que hablamos de Cornelio? ¿Verdad? Este Cornelio era bien interesante. Este Cornelio era un hombre que, como dice, ya era piadoso. Miren lo que dice en el versículo 24 del capítulo 10. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero mire, el 24 es clave. Él había preparado una reunión en su casa y ha invitado a sus parientes y sus amigos porque él estaba esperando a Pedro que venía a hablarle de las cosas de Dios. Entonces, vemos que un círculo importante es nuestras amistades, nuestros parientes, así, de las familiares, ¿verdad? ¿Verdad? Van a ser un buen círculo de influencia para nosotros donde podemos ir y compartir la palabra, analizando la comunidad entonces a través de círculos de influencia. Después vamos a tener también los vecinos, los que están cerca, los que viven cerca, los compañeros. En el libro de Juan capítulo
4, ahí tengo mi Biblia, y vamos a subir usted también, por favor. 28 dice que esta es la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Ya lo conoce. Dice que en el versículo 28 dijo, el 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Mire, interesante, ¿verdad? Y entonces es que salieron de la ciudad y vinieron a él cuando escucharon la noticia de la mujer samaritana. Esta mujer recién había sido convertida, no era bautizada, no era miembro de iglesia, no era nada, solamente que había sido perdonada, librada, limpiada y era agradecida. Y cuando ella supo que había conocido nada más y nada menos que al Mesías, ella quería que otras personas también. Entonces, otro círculo de influencia para nosotros es nuestro vecino, nuestros compañeros. Y por último, otras personas, otros círculos que pueden ser como el del carcelero de Filipo, el capítulo 16 de Hechos. Nuevamente vamos a ver ahí vamos a ver un hombre llamado, bueno, el que conoció como el carcelero de Filipo, donde él, ¿verdad? Estaba declarando y él dice, hablando de cuando él salió libre, dice, y tomándolo aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa, con toda su casa, de haber creído en Dios. Así que oportunidades son muchas para nosotros llevar la palabra. Pero cuando hacemos este trabajo, este proceso, de una manera como nos están indicando, ¿verdad? Entonces usamos esta estrategia, ¿verdad? De y no, lo tenemos la base bíblica que los círculos de influencia, así en la parte práctica lo podemos hacer, pero también vemos que Jesús, que Cornelio, que la mujer samaritana, que aún el que era endemoniado gadareno, también que Filipo, el encarcelero, supieron usar sus círculos de influencia para compartir el mensaje del evangelio. Entonces, aquí vamos a ver claramente, ¿verdad? Tenemos círculos de influencia como base bíblica para nuestro eh, tema de hoy. El punto número 3, la sesión número 3 de este tema es la parte de las herramientas. ¿Cuáles herramientas vamos a usar para el análisis de la comunidad? ¿Verdad? Entonces, el primero que vamos a usar es analizar los contactos según el círculo. Ya vimos en el anterior que tenemos los círculos, ¿verdad? Entonces, vamos a clasificar nuestro círculo y vamos a escribir los nombres de las personas que vamos a proyectar, ¿verdad? Vamos a analizar esos contactos. ¿A quiénes son? Los padres, los hermanos, los primos, después los vecinos, los compañeros de trabajo, y lo vamos a ir clasificando, analizando nuestro ciclo de influencia. Ahí vemos más o menos una forma como podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El nombre de la persona, ¿verdad? ¿Cómo fue nuestro contacto, ¿verdad? Si fue casual o si ya lo teníamos en proyecto. Vamos a preparar cómo vamos a desarrollar la conexión con él. Este es un ejemplo nada más. Lo vamos a conseguir, lo vamos a contactar, cómo vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a tomar la iniciativa de desarrollar con él la tarea de evangelismo. Y bueno, ahí vamos a ver también cómo vamos a orar por la persona. Aquí hay un ejemplo de una persona, ¿verdad? Que no es amigo, no es vecino, sino una persona conocida. Pero si es cualquiera de sus círculos de influencia, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a analizarlo de esta manera. Sus nombres, cómo fue nuestro contacto con él, cómo vamos a preparar el encuentro para poder darle la palabra de Dios, cómo hacer esa conexión, cómo la vamos a desarrollar y cuál es la expectativa que tenemos de lo que vamos a hacer con esa persona. Y eso, por supuesto, la vamos a orar. Ok, eso es en lo personal, ¿verdad? Pero en la zona geográfica, recuerda que hablamos de la zona geográfica, también debemos analizar la zona. Entonces, para eso, interesante, ¿verdad? Hay que ir a la zona. No se puede hacer por internet, no se puede, no hay que buscar Google Maps. También se puede, pero no es lo ideal. Lo ideal es ir al lugar y caminar por esas calles, caminar por esas veredas, caminar, venir, entrar en el callejón, andar, ¿verdad? Orando, por supuesto. Por eso una dinámica importante es hacer una caminata de oración por los diferentes lugares donde vamos a llevar
en la zona de plantación, donde vamos a llevar la palabra de Dios. Después también vamos a dibujar, vamos a elaborar un mapa de la zona, con las calles, ¿verdad? Las esquinas, donde está la plaza, donde está una iglesia, donde está el supermercado, donde está una escuela, donde vamos a estar nosotros, y ubicarlos allí, ¿verdad? Una página, lo imprimimos, lo dibujamos. De esa manera lo vamos a tener a la vista, ¿verdad? Y para nosotros saber, ¿verdad? Y orar bien, visualmente, ¿verdad? Y también saber dónde están ubicados estratégicamente cada una de las cosas importantes de la comunidad. Después, vamos a utilizar una herramienta, un instrumento que se llama entrevista, que yo les voy a mandar a través de un link y también en PDF, que se imprime y hay que ir a las casas, a visitar las casas. No es un evangelismo, es ir a hacer una encuesta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es fulano de tal. Nos tenemos que identificar tranquilamente, ¿verdad? No vamos a esconder nada. Somos de la iglesia tal, estoy por acá porque estoy conociendo esta zona, porque, bueno, me llama la atención y, bueno, he querido venir a conocer personas y me gustaría si usted quiere darnos algunas informaciones acerca de esta zona. Y, bueno, que me puede responder algunas preguntas, tipo encuesta, ¿va? Y la persona, son preguntas muy básicas, no son invasivas, nada de eso. Y eso nos va a dar un poco nos va a poner en contacto con la persona. Si la persona no quiere, vamos a ir a otro lugar sin ningún problema. Hasta que vamos entrevistando personas, hablando con personas. Es una herramienta que vamos a utilizar. Luego con la información, ¿verdad? Vamos a desarrollar un informe, un resumen, ¿verdad? Cómo fue nuestra caminata, por dónde fuimos, qué fue lo que vimos, qué observamos. Vamos a tener el mapa de la zona, le vamos a agregar a ese informe el mapa, vamos a tener todo organizado, ¿verdad? Cómo nos fue con las entrevistas, si tenemos los nombres de personas o si solamente alguna orientación, alguna anotación de cómo fue la experiencia de lo que lo que nos resultó eso, ¿verdad? Y hacemos un resumen, ¿ya? De lo que fue nuestro análisis de la zona, de la parte geográfica. Ese es el análisis de la zona. Entonces ya tenemos el de las personas por los círculos de influencia y el de la zona por el lugar geográfico. Vamos a la zona de plantación. Esa es la parte práctica. Eso hay que hacerlo. Tenemos de aquí en adelante un mes o 15 días, depende cómo quedamos. Creo que 15 días vamos a hacer los módulos y hay que hacerlo. Eso es práctico. Eso no es que vamos a esperar. Eso sí, hoy tienen esta capacitación, mañana hay que comenzar a hacer esto en los lugares donde cada uno Dios le está llamando a hacerlo. Ok, vamos a la parte final, número 4, la sesión donde hacemos la aplicación, ¿ya? Donde hacemos el plan de acción, donde desarrollamos las metas, ¿verdad? Aplicamos lo que aprendimos, tanto la parte bíblica, la leemos, la releemos, ¿verdad? Aplicamos el plan de acción, las herramientas, vamos a irnos a hacer la caminata, vamos a hacer el croquis, vamos a hablar, hacer las entrevistas, vamos a caminar por el barrio, vamos a conocer a las personas, vamos a irnos a la despensa, vamos a irnos a la tiendita, eso vamos a hacer, ¿verdad? Y vamos a hacer nuestro resumen. Y eso es el plan de acción. Y también vamos a empezar en la parte devocional, vamos a preparar un devocional personal acerca de la oración en la vida del plantador. Sí, la oración en mi vida como plantador. Ah, por la Biblia, lo que Dios les dé, escríbalo y haga un devocional. Y la próxima clase, a algunos de ustedes les va a tocar compartir el devocional que hizo con este tema, la oración en la vida del plantador. Y entonces, así nos preparamos para ir al módulo 2, ¿verdad? Que se llama Nuevos Contactos y Conversiones. Es el módulo 2. Y bueno, aquí, ¿verdad? Termina la parte del módulo 1, que es análisis de comunidad. Entonces, cualquier cosa, al hermano Casquino le puede mandar preguntas. Ahora no voy a poder hacerlo porque no estoy en vivo, pero la próxima clase tal vez sí. Y también puede mandarnos preguntas por audio y le podemos mandar también al grupo o él le hace llegar a ustedes. Así que le doy gracias a Dios de verdad de estar aquí con todos ustedes en esta hora, ¿verdad? Y el resumen de nuestro módulo número 1 es, en la habilidad que aprendimos, es análisis de la comunidad. La herramienta que usamos fueron los círculos de influencia, analizar nuestros círculos de influencia y analizar nuestra zona de plantación. Esa fue la herramienta. Y la tarea es ir. Ahora tenemos que ir a la comunidad a hacer el análisis
que nos hemos planteado. Así que el- en este momento le damos gracias a Dios de que estamos terminando esta parte. Qué bendición de verdad de estar aquí con todos ustedes. Les animo, es una bendición de parte del Señor que podamos estar aquí en este proyecto de este año 2026. Yo sé que al final de este proceso, con la ayuda de Dios y nuestra tarea, nuestro esfuerzo, vamos a terminar con una comunidad misional, estamos llamando nosotros, una iglesia, ¿verdad? O un grupo, un lugar donde se establezca el reino de Dios, donde las personas vengan y reciban la palabra de Dios y crezcan para la gloria de su nombre. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra y la vida y el corazón de cada persona que está en esta hora. Sabemos, Señor, que hay el deseo de servirte, el deseo de que tu obra avance, de cumplir la gran comisión. Y he compartido esta palabra de todo corazón, sabiendo, Señor, que esta es una semilla que se siembra en buena tierra para que germine, para que crezca y para que dé fruto para la gloria de tu nombre, Padre. Que aquí están los que van a llevar tu palabra, a plantar el Evangelio en diferentes lugares del Perú y fuera de Perú hasta lo último de la tierra, Señor. Bendecimos el liderazgo, bendecimos los potenciales misioneros, bendecimos los plantadores en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en esta hora por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y bueno, esperamos vernos en la próxima oportunidad en este día de eh, los módulos de potenciales misioneros en plantación de iglesia. Dios me les bendiga.